Ya he visto Thunderbolts y vengo a contarte sin rodeos si creo que Marvel por fin ha levantado cabeza o si estamos ante otra decepción más. Pero quiero hacerlo bien. Primero voy a darte mi opinión sin spoilers para que si no la has visto puedas decidir si vale la pena ir al cine, y luego entraremos de lleno en la parte con spoilers para analizar lo que realmente pasa en la peli. Y hablaremos de esas sorpresas que podrían definir el futuro de Marvel. Todo lo que voy a hablar aquí es mi opinión sincera. Marvel o Disney no me han pagado ni invitado al evento fan para que les haga publi. Quizás no les mole que sea sincero, pero espero que a ti sí. Hablemos de Thunderbolts. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, dale a seguir, que en este canal se habla de cine largo y tendido. La fase 5 del MCU llega a su final y no hemos tenido un gran evento como una super batalla de los Vengadores, como ya nos tenían acostumbrados. Después de Endgame, las películas de Marvel han ido un poco a lo loco y el sentimiento general es que han llegado a su fin. Muchísimos personajes nuevos intentando sustituir los que ya no están, melones abiertos que no llevan y se confirman algunos que no llevarán a nada. Sí, Blade de Mahershala Ali, hablo de ti. O los Eternals, muchos personajes nuevos y nada de foco. Incluso lo de Kang. No sé, ya se habla de reboots y de volver a empezar, que si los X-Men lo salvarán, o los Cuatro Fantásticos, o Robert Downey Jr. La realidad es que hay cosas que me han gustado aquí. En esta fase 5, Guardianes de la Galaxia 3 me pareció sublime, y con Deadpool y Wolverine disfruté muchísimo. Fanservice, obviamente, pero oye, me lo metí por el culo con mucho gusto. Pero cuando vi Capitán América Brave the New World, ¡buah! Es que no me he atrevido ni a hacer vídeo. Del asco que me dio. Pero en mi Letterboxd puedes leer mi crítica, donde le doy bastante caña. Te dejo mi Letterboxd en la descripción. Y entonces llega Thunderbolts, que yo pensaba, los Vengadores de AliExpress. Todos con menos gracia que el retrato robot de Terminator. Pero se estrenó y me fui con los amigos a verla. Cero expectativas, te soy sincero. Pero oye, vamos a intentar disfrutar. También, como explico siempre, no veo trailers, no leo sinopsis. Lo único que sabía de esta película era justo lo de los cómics. No mucho, tampoco soy demasiado fan de este grupito. Y el póster. Ese póster que es súper original, no se ha visto nunca, es una idea que nadie ha usado, que a nadie más se le había ocurrido y que por lo que sea ha sido algo innovador. A la gente le flipó y estuvo esa semana que salió diciendo ¡guau, qué póster más chulo! Bueno, eso y que este tío tiene 6 dedos en la mano, pero lo primero que hay que saber es ¿qué son los Thunderbolts? En los cómics, este grupo de antihéroes aparece por primera vez en 1997, creados por Kurt Busiek y Mark Bagley, no sé cómo se pronuncian, y la premisa original era bastante potente. Después de que los Vengadores y los Cuatro Fantásticos desaparecen, no están, caput, aparece un nuevo equipo de superhéroes, hasta que se descubre que en realidad son villanos disfrazados liderados por el Barón Zemo, personaje que en el MCU interpretó Daniel Brühl, y nos regaló el mejor baile posible. Y bueno, el concepto va evolucionando, hay redenciones, algunos se vuelven héroes de verdad, otros van a su bola, pero la idea siempre es la misma: personajes con un pasado oscuro, segunda oportunidad y moralidad cuestionable. En el MCU esa idea se reinterpreta. Aquí ya desde el principio sabemos que son varios personajes con un historial complicado, los hemos visto como secundarios, y a Valentina Allegra de Fontaine reclutándolos, un poco a lo Nick Fury. Así que no estamos ante la nueva alineación de los Vengadores, sino ante otra cosa, una especie de escuadrón suicida de Marvel. En la película el peso narrativo va con Florence Pugh, que es Yelena, la nueva Viuda Negra, hermana de la anterior, la de Scarlett Johansson, e hija de Red Guardian. Está perdida en su vida, alcohólica, aceptando trabajos de mierda de Valentina, una especie de sicaria o mercenaria al uso, y está tan quemada y se siente tan sola que quiere ser un héroe ya. Quiere hacer algo bueno. Pero al parecer Valentina, que está metida en política y la están investigando por sus malas prácticas con héroes rotos y experimentos locos, quiere eliminar las pruebas. Y ahí entra todo el grupete de los Thunderbolts. Les hacen una emboscada y tendrán que cooperar para salvarse. No te cuento más porque estamos en terreno sin spoilers. Esto es el inicio. Pero tengo que decir que me ha parecido muy interesante cómo se ha enfocado esta película. Hay que reconocer que era complicado presentar a un grupete nuevo de héroes. No podían repetir la misma fórmula que en la primera de Vengadores porque sería más de lo mismo. Además, estos personajes te piden ser segundo plato. Menos glamour,
menos fama. Como decía, son la versión Temu. Y algo que me daba miedo es que se pareciese demasiado al Escuadrón Suicida, grupo al que se le parece bastante. Estas dos cosas me preocupaban y creo que Marvel ha sabido crear una dinámica de grupo y una presentación que se aleja totalmente de eso y tiene su propia personalidad, lo cual es un punto a favor porque no te recuerda a eso y lo han sabido hacer original. Mejor o peor, a mí personalmente me ha gustado el enfoque. Otra cosa que me da muchísimo miedo era que ninguno de los personajes me gustaba. Ninguno me parecía interesante y mucho menos apto para llevar en sus hombros el peso de la película. Un ejemplo, y he dicho que no quería hablar del Capitán América, pero es inevitable, Sam Wilson. Actúa peor que un palo de escoba. Tiene cero carisma, aporta nada, hace el mismo papel en todo lo que hace. Le pateó el culo hasta Eminem con un micro. Tío, no. Y por no hablar ya de su coleguita Falcon. En fin. Eso es una película que gira alrededor de un tío que no puede sustituir al Capitán América, de Steve Rogers, como la serie, que también iba de eso. Y es que se confirma. No tienes carisma, no molas. Y aquí pensaba, el John Walker ese me cae como el culo, el Red Guardian de Stranger Things me la pela, la Yelena es un sucedáneo de la verdadera Viuda Negra, Bucky siempre con cara de palo y respuestas de monosílabos, y el resto, ¿quiénes eran esos y en qué mala película salieron de refilón? Pero, y aquí viene la sorpresa, me comí mis palabras. No con todos, ¿eh? La Ghost esa sigue siendo ese primo del pueblo que tu madre te obliga a que te lleves con tus colegas y tiene conversaciones raras. El John Walker está a medio cocer aún, pero Yelena y Bucky me han gustado muchísimo y creo que se han ganado todo mi respeto. Yelena levanta la peli de una manera bestial y voy más allá. Florence Pugh es una actriz brutal, su personaje está bien definido y su Viuda Negra le da 1000 vueltas a la de Scarlett. Porque seamos sinceros, la de Scarlett siempre ha sido muy sosa y limitada, tipadura, frases de tipadura con intención de molar y poco más. Yelena la veo humana, con personalidad. Hay que decir que la Viuda Negra de Scarlett siempre ha sido denostada, le dieron una peli cuando ya estaba muerta y encima para pasar la batuta a Florence Pugh. Así que la pobre tampoco tiene culpa de que hasta salir Wonder Woman de Gal Gadot nadie confiase en una mujer llevando el peso protagonista de una película de superhéroes. Lo que me parece interesante, y esto lo digo sin entrar todavía en lo que pasa dentro de la peli, es que Thunderbolts parece no tener ninguna prisa por impresionarte. No hace el numerito de mira qué grandes somos, mira cómo molamos. No se apoya tanto en lo épico ni en el cameo sorpresa. Es otra cosa. Más contenida, más rara a veces, pero se nota que se ha hecho con bastante mimo. Entretiene mucho, es divertida y es un soplo de aire fresco. La verdad que es una buena película del MCU, la recomiendo mucho. No creo que marque un antes y un después. No voy a venderla como la mejor película del MCU desde Endgame, ese título que le dan a cualquier película después de Endgame y que ya empieza a cansar. Es una película que puedes disfrutar y eso puede ser justo lo que hace falta ahora. Una peli de Marvel que no se cree el centro del universo y que funciona mejor cuanto menos lo intenta. Y ahora sí, si de verdad quieres entender qué ha hecho Marvel con esta película, ahora ya te cuento, nos metemos en spoilers, porque hay muchas sorpresas que definirán el futuro del MCU. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el fondo real que tiene la película, porque más allá de la acción, de los tiros, de las dinámicas de grupo, lo que Thunderbolts está contando, aunque no lo diga en voz alta, es otra cosa. Habla de la soledad, de necesidad de pertenecer, de intentar encajar incluso cuando ya no sabes ni quién eres, de aceptar que formas parte de algo, aunque no sea perfecto, aunque estés roto. Va de redención, sí, de segundas oportunidades, pero sobre todo va de salud mental, de lo que pasa cuando acumulas tanto por dentro que ya no sabes cómo seguir y de cómo verbalizarlo o simplemente estar al lado de alguien que te entienda. No te cura, pero te alivia. No es un mensaje forzado, no es un discurso, es algo que está ahí, que atraviesa a todos los personajes y que al final es lo que da sentido a todo. Hablemos un poco en profundidad de cada personaje y cómo esto se va mostrando en la peli. Como he dicho, Florence Pugh es quien lleva el peso de la peli, ya no es solo que actúe bien, eso ya lo sabíamos, es que conectas con ella y te apetece ver más de su personaje. Mira que con la película de Viuda Negra se presentaba y decías, bueno, un personaje más, sin nada nuevo que aportar. Después en la serie de Hawkeye se volvía un poco más interesante. Pero aquí ya vas con ella y mola mucho. ¿Te lo crees? Cuando Valentina les tiende una trampa a los Thunderbolts, encuentran a un tío algo extraño, Robert, Bob, que está totalmente perdido, deprimido, solo,
ella de alguna manera se ve reflejada en él y hay una cierta conexión y complicidad entre ellos. El tal Bob, que será el personaje de Sentry o el Vigía en España, será lo que marque la verdadera historia de la película. Todo girará a su alrededor haciendo que todo se desmorone y los Thunderbolts, y sobre todo Yelena, tengan que salvar el día. Hay una escena, ya con todo el grupo montado y con Bob superpoderoso liándola mucho, en la que Yelena se marcha, impotente, ve que no pueden hacer nada contra Vigía y habla con su padre, que la sigue, más optimista por contraatacar, Red Guardian, y en mitad de una calle, ahí ves lo bien que lo hace esa actriz y cómo muestra sus heridas mentales, la rabia y ese punto exacto en el que el personaje deja de ser la nueva Viuda Negra y empieza a ser alguien real. Mola mucho porque esta secuencia está muy bien escrita y es la que sirve para salir del momento de todo está perdido y que resurjan con más fuerza de cara a enfrentar el villano. Y si Thunderbolts funciona emocionalmente, es por ella, literalmente por ella. Red Guardian es el alivio cómico de la peli, pero en ese momento es donde aporta de verdad algo al grupo, sobre todo con Yelena porque es el que intenta levantarle el ánimo y decirle quién es en realidad, y aunque esté siempre de coña demuestra que le importa. Pero claro, también es el que suelta 200.000 chistes y no todos entran igual. Hay momentos en los que te ríes de verdad porque el actor tiene timing y porque el personaje tiene carisma, pero también hay otros en los que se hace pesado y dices, tío, ya. Es como tu colega gracioso que se viene arriba y no sabe cuándo parar, pero bueno, soportable. Aún así, hay que decir que sin él la peli sería mucho más oscura, así que Marvel lo utiliza con la finalidad de hacerla más amable y siguiendo su estilo de meter chascarrillos y comedia. Y al final, dentro del tono ambiguo que tiene Thunderbolt, su energía encaja, aunque se pase 3 pueblos. Hay más humor, el resto de personajes también lo tienen, muy a los Guardianes de la Galaxia, pero este es el que le han dado quizás una vuelta de tuerca demasiado exagerada. Luego está US Agent, que ya en la serie del Capitán América y el Soldado de Invierno era un personaje que me caía mal. Y aquí, sorpresa, sigue cayendo mal. Es verdad que intentan darle un poco más de fondo, algo de conflicto interno, una relación con su pasado, pero da la sensación de que no termina de cuajar. Es como si le estuvieran construyendo un arco narrativo que alguien se dejó a medias en la sala de montaje, en edición. Es rudo, es pasota, tiene corazón, tiene problemas familiares, pero todo eso no llega, se queda flotando. Ghost es directamente la gran desaparecida, está ahí porque había que rellenar el hueco de la que atraviesa paredes, pero no se desarrolla, no se explora, no hace nada especialmente relevante, va de bulto. Y lo de Taskmaster ya es de traca. Tal cual aparece, se la ventilan. Y es uno de los personajes que salía en los pósters promocionales. Es de esas decisiones que te dejan con cara de... Pero ya está. ¿Esto era todo? Básicamente aparece para que te acuerdes de ella y después te olvides rápido. Tanto tú como los personajes. No hacía falta para nada que estuviese en la peli. No sé, casi parece que quieran atar cabos sueltos para que nadie se pregunte en unos años, oye, ¿y esta tía al final no se supo nunca nada de ella? Como si esto nunca hubiese pasado en el MCU. En fin. Y luego está Bucky, que yo pensaba, ¡buah! Otra vez con su cara de palo y diciendo 3 frases sueltas. Pero me ha sorprendido. Para empezar, tiene una entrada que es pura fantasía, una escena de acción que parece salida de Terminator mezclado con Tom Cruise en Misión Imposible 2, más autoconsciente imposible. Lo ves aparecer con una moto disparando, haciéndose el guay y dices, Dios, no sabía que quería esta mierda, me encanta. Lo ves con esa pinta y piensas, vale, esto es Marvel pasándoselo bien. Y durante la primera parte de la peli parece que va a ser el que une al grupo, el que pone algo de orden, pero cuando la historia avanza y se forma la dinámica, se va diluyendo un poco. De repente deja de estar tan presente como si ya no supiera muy bien qué hacer con él. Aún así, no estorba, no desentona, tiene presencia y en los momentos clave está. Al final, junto a Yelena, es lo que te queda. Uno de esos personajes que tiene potencial para ser uno de los grandes pilares del MCU. No gritan protagonismo, pero cuando piensas en qué ha funcionado, está ahí. Te lo crees, te apetece volver a verlo. Yo era partidario de que el escudo de Capitán América debería haberlo llevado él, pero ahora que le veo en este modo tan macarra, creo que me apetece más verlo así. Es un personaje que aún puede dar más de sí y que espero que sepan sacarle todo el jugo. Algo que me ha jodido un poco es que tenía la esperanza de ver a Daniel Brühl como Zemo de alguna manera, un cameo, una mención, porque si sabes un poco de los cómics sabes que Zemo es el que crea los Thunderbolts. Es su idea, su proyecto, su manipulación, y aquí nada, ni una mención.
No sé si fue una decisión creativa, un tema de agenda o directamente pasaron del personaje, pero cuesta entender por qué no se ha aprovechado ni para un cameo, ni una frase, nada. Más aún cuando en el MCU ya lo tenías bien construido, con presencia, con carisma y con espacio para crecer. Encima gustaba, tenía fans, tenía memes. ¿De verdad no había un hueco para él aquí? Es una de esas ausencias que no estropean la peli, pero que la dejan cojeando un poquito, como si algo faltara. No sé muy bien qué ha pasado. Y bueno, como villano tenemos a Bob, o mejor dicho, Sentry, el vigía, villano por decir algo, porque el verdadero villano es Valentina. Pero este Bob es el que se convierte en la verdadera amenaza y ahí la película cambia por completo. Al principio es todo un misterio que está bien llevado, está solo, está jodido, está roto, y el grupo no sabe muy bien qué hacer con él, ni el espectador tampoco, pero poco a poco vas entendiendo que este tío no es solo poderoso, es un problema serio. No vi los trailers, así que no sé cuánto se desvelaba de este personaje o de la trama, pero ir a verla sin saber nada ha hecho que el misterio vaya cobrando forma durante la peli y sea interesante, te engancha. Lo que creo que han hecho bien es que no es un villano de manual, no es el típico malo con plan maligno y frase lapidaria, el típico quiero reventar el mundo porque soy malo y ya está. En este tienes un arco, un desarrollo, una motivación, es una bomba emocional con una forma humana. Lo entiendes, te cae bien incluso y a la vez da miedo, porque no está bien. Y eso lo hace también impredecible, tanto que cuando Yelena intenta calmarlo no sabes bien cómo va a reaccionar. Y claro, cuando explota, explota. Hay un momento en el que la peli se convierte en otra cosa, muy oscura, llega a dar miedo, y los Thunderbolts no están preparados, nadie lo está realmente. Yo pensaba, esta especie de Doctor Manhattan o Superman es imparable. ¿Cómo van a poder hacerle frente? Si además ellos mismos lo dicen, solo sabemos pegar puñetazos y tiros. Y al final, cuando todo parece perdido, cuando ya no quedan balas ni ideas, la solución no viene de un plan maestro ni de un golpe final. Viene de otra cosa, la escena del abrazo. Lo primero que le dije a un amigo fue, acaban de ganar con un abrazo, y nos reímos, obviamente, pero lo curioso es que funciona, porque ya estás dentro de la peli y te lo comes. Ya has comprado el tono, ya has conectado con los personajes, y cuando llega ese momento que parece casi ridículo, en realidad, pues es honesto, porque lo que hace Thunderbolts no es resolver el conflicto con fuerza, lo resuelve con vulnerabilidad, con contacto humano. ¿Es raro? Sí. ¿Es Marvel? No en el sentido clásico, pero justo por eso es interesante. Aunque no deja de ser ridículo si lo piensas bien. Vale, ¿y cómo termina la peli? Pues gracias al abrazo colectivo salvan la ciudad, reconducen a Bob al lado bueno y se van a pedirle cuentas a Valentina. Y aquí tenemos un momento metido con calzador que también roza el ridículo. La están persiguiendo y llegan a una rueda de prensa improvisada en mitad de la calle, pero improvisada mal, saliendo de detrás de unos escombros como si estuviesen en el backstage de un desfile o algo así, y de repente Valentina se acerca a los micros y para salir del paso y que no le hagan nada dice: os presento a los nuevos Vengadores. Y Elena se le acerca, le suelta un ahora eres nuestra. Y suena el puto leitmotiv de Avengers y fin. Me reí, me entró vergüenza ajena, pero también entendí todo esto un poco más con las escenas postcréditos. La primera escena postcréditos, pues bueno, es simplemente redondear uno de los chistes de Red Guardian. Si te ha hecho gracia en la peli te ríes otra vez, si ya se te hacía pesado, esto pues te sobra. No suma nada, pero tampoco molesta. Y la segunda escena postcréditos es la buena. Vemos a estos nuevos Vengadores, un año después, viviendo en lo que era el antiguo edificio Stark, el mismo que luego se convirtió en la base de los Vengadores. Están más asentados, parece que hay una estructura, como si de verdad hubieran asumido ese rol, y ahí es cuando se abre el melón. Porque Sam Wilson, el nuevo Capitán América, tiene su propio equipo de Vengadores. Y claro, aquí empieza una discusión, quiénes son los Vengadores reales, estos, los de Valentina, o los de Sam, o ninguno, o todos. Bucky, que es el único que ha estado en ambos lados, dice que intentó hablar con Wilson para arreglar las cosas y que no salió bien. Y justo ahí suena una alarma, hay una intrusión interdimensional, saltan al centro de control y lo que ven en pantalla es una nave entrando en la atmósfera, la nave se gira, vemos el casco de cerca con un 4 enorme, es la nave de los Cuatro Fantásticos. Así que parece que esto conecta directamente con la película de los Cuatro Fantásticos, la próxima de Marvel, porque por lo que parece no vienen de esta realidad, sino de otra. Todo apunta a que vienen de un universo alternativo, que vivían en los años 60. Te lo digo por lo que he visto de pasada, porque tampoco me he visto los trailers, pero por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, por lo que si llegan ahora a la Tierra 616, lo que se viene puede ser
muy serio. Porque si traen también a Doom y conectan esto con la siguiente gran saga, ahí sí puede haber un punto de giro de verdad en todo el MCU. Marvel está recolocando fichas, no sé si le va a salir bien o si estamos viendo los últimos coletazos de algo que ya no da más. Pero lo que tengo claro es que de todo lo nuevo que han intentado, Yelena, Bucky, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y el Doom de Robert Downey Jr. aún pueden dar algo de juego. Por supuesto, veremos a Iron Man. No seamos tontos, si Marvel ha recuperado a Robert Downey Jr. y nos lo anuncia como Doctor Doom, es una estrategia de distracción pura y dura. Teniendo al actor, tendremos el regreso de él como Iron Man también, aunque sea de otro universo. Eso sí, algo que en los cómics es brutal y espero que lleguemos a ver es cuando Tony Stark y Reed Richards, los más inteligentes de Marvel, se unen para buscar cómo salvar el mundo. Ojalá lo veamos. Y si el futuro del MCU va por ahí, igual todavía queda algo por lo que quedarse. Te dejo por aquí más reseñas de películas por si te interesan y no te olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.